Bueno, bienvenidos a todos y todas. Vamos a empezar la sesión de la tarde. Tengo el gusto de a compañeros que van a hablar. Primero vamos a empezar con la ponencia del doctor Carlos García. Es un gusto muy grande para mí presentarlo. Carlos es profesor adjunto del Departamento de Química Orgánica y desarrolla sus líneas de investigación desde el Laboratorio de Farmacognosia en las temáticas relacionadas a las biotransformaciones de productos naturales y aspectos farmacognósticos y fitoquímicos del cannabis. En esta última área, Carlos ha sido un pionero en el trabajo de investigación con cannabis en el país desde el 2014, formando parte de equipos interdisciplinarios que abarcan estudios desde la caracterización química de variedades de cannabis hasta su proyecto modelos preclínicos de autismo, gráficos y potenciales aplicaciones veterinarias. Además, es de destacar que Carlos también ha tenido un rol en esta temática que ha trascendido de la investigación, estando presente en relacionamiento con autoridades, miembros de la sociedad civil, muchos asesoramientos en esta temática, aportando a toda la evolución que ha tenido en el país con respecto al estudio y la regulación de estos. Entonces, Carlos, te recibimos con tu ponencia. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, doctor Carrera, por esa presentación un poco grandilocuente. Vamos directo al grano, dado que esto viene un poquito atrasado, y son pocos los minutos que tenemos para hablar me gustaría hablar de varias cosas relacionadas con este tópico, ¿sí? Así que muchísimas gracias, Nacho, por la presentación, y muchísimas gracias a la organización, de verdad, por invitarme a participar en esta instancia y brindar esta charla sobre este tema tan apasionante, ¿no? De verdad, creo que es apasionante por varios aspectos. Voy sin más a compartir pantalla. Tengo inhabilitada la función, no sé si puedo. ¿Me permiten para compartir la Ya lo presentación? habilitamos. Ya lo Muy habilitamos. bien, Ahí deberías de poder. perfecto. Bien, muy bien. Entonces, nos fuimos lejos. Esperando de que no ocurra nada, ningún problemita técnico como a veces ocurre, empezamos. Le di el título a esta charla de aportes de la farmacognosia, investigación sobre cannabis, y creo que se trata un poco de eso, ¿no? Desde una humilde posición de los productos naturales, pequeños aportes a distintos proyectos y emprendimientos que tienen validez en su totalidad, en su conjunto, ¿no? Y no como aspectos aislados desde distintas disciplinas aisladamente, ¿sí? Entonces, esto es lo ambicioso de mi charla, presentar obviamente la planta de cannabis y su composición química, mencionar sucintamente sus usos históricos y actuales, que son un poco lo que también sustenta la investigación en cannabis, ¿no? Mencionar algunos aspectos regulatorios. Me interesa mencionar esto sobre todo en lo relativo a la investigación en cannabis, para aquellos que estén interesados, ya que tiene determinadas particularidades investigar sobre cannabis respecto a investigar sobre otros temas y en particular sobre otras plantas. Y de acuerdo a cómo nos vaya con el tiempo, algunos aportes, como dijimos, en la investigación de cannabis, ¿sí? Perdón. Bueno, brevemente, la planta es una planta que tiene origen, su forma silvestre en el entorno de la cordillera del Himalaya, ¿no? El centroeste asiático. Es una planta herbácea de ciclo anual y que a raíz sobre todo de la migración humana se ha esparcido por todo el mundo, ¿sí? Hoy se encuentra prácticamente en todo el planeta cultivos de cannabis. Pertenece a la familia de las cannabináceas, comparte familia, es pariente del lúpulo, ¿sí? El Humulus lupulus, que se utiliza para saborizar y aromatizar la cerveza, es de la misma familia que el cannabis. Y actualmente hay un acuerdo bastante grande entre
los distintos botánicos estudiosos del tema, en que es una única especie, es monoespecífica, y es Cannabis sativa, ¿sí? Y de esta Cannabis sativa yo quiero resaltar dos características. Una es que existen distintas variedades expresadas en aspectos morfológicos, pero también químicos, ¿sí? Lo que da lugar a distintos quimiotipos, ¿sí? Distintas plantas de cannabis con composición química, sobre todo en lo que tiene que ver con sus metabolitos secundarios, muy diferentes, ¿sí? Entonces, como dijimos, actualmente esta planta se acepta que es una sola especie, que se la clasifica en distintas subespecies, ¿sí? Como sativa, índica, que son en taxonomía no formal. El nombre índica y sativa se utiliza hoy en día también, por ejemplo, para distinguir aquellas plantas de folíolos finos respecto a los de ancho, y también con determinadas características de crecimiento. Pero el entrecruzamiento, la hibridación, los híbridos obtenidos a través del manejo del ser humano durante décadas y décadas hace que estas nominaciones sean bastante imprecisas desde el punto de vista botánico, ¿sí? La otra característica que quiero resaltar, aparte de su variabilidad dentro de la especie, es que es dioica. Esto es, existen individuos masculinos y femeninos. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, esta diferencia se da sobre todo cuando la planta está en floración, y podemos distinguir ahí, como se ve en la figura, dos flores. A la izquierda la flor femenina, mejor dicho, esto es una inflorescencia, un conjunto de flores femeninas. Los pelitos de color anaranjado amarronados son los pistilos. Y la flor masculina, bien diferente, ¿sí? Acá están los sacos de polen que van a polinizar a la flor femenina. Y es en esta flor femenina donde, si ven, hay como unos puntitos blancos que, si ampliamos bajo la lupa, vemos que son como pelitos, y efectivamente, desde el punto de vista botánico, son pelos o tricomas, que los hay de dos tipos, algunos aciculares y otros glandulares, globulosos, con un pedúnculo y una punta globulosa. Esta foto es de esta publicación de Naciones Unidas. Esta foto es tomada por Santiago Fernández en nuestro laboratorio, obviamente con herramientas bastante caseras, pero se pueden ver bien ahí los tricomas glandulares. Y es en estos tricomas donde está contenida una resina que es rica en estos compuestos químicos que han hecho notoria y de interés a esta planta, como son los cannabinoides, ¿sí? Entonces, es aquí en estos pelos donde está la resina que contiene los cannabinoides. Vayamos pues, habiendo mencionado a estos compuestos, a profundizar un poquito en la fitoquímica, en la composición química de la planta de cannabis. Hay centenares de compuestos reportados de cannabis. Tres grupos principales: los cannabinoides, un grupo de productos naturales casi exclusivo, el casi es algo reciente, exclusivo de esta especie vegetal, pero también tienen relevancia los terpenos, que son los que le dan el aroma a la planta, ¿sí? El aceite esencial de cannabis está compuesto por terpenos, mono y sesquiterpenos, como la gran mayoría de los aceites esenciales de muchas plantas que conocemos, ¿no? Desde el aceite esencial de naranja hasta el aceite esencial de menta, ¿sí? El cannabis también. Cuando sentimos olor a marihuana, no estamos sintiendo olor a cannabinoides, estamos sintiendo olor a terpenos. Estamos percibiendo, detectando con nuestro órgano olfatorio los terpenos. Y también los flavonoides, otros compuestos muy abundantes, al igual que los terpenos, muy distribuidos en la naturaleza. Estos polifenoles con distintas también propiedades, sobre todo desde el punto de vista biológico, como antioxidantes y demás, ¿sí? Pero vamos a centrarnos, por una cuestión de tiempo, en los cannabinoides, que son los compuestos característicos de esta planta, ¿sí? ¿Qué son los cannabinoides? Y bueno, desde el punto de vista estructural químico, son compuestos con un esqueleto terpenofenólico, generalmente de 21 átomos de carbono, ¿sí? Terpenofenólicos, o sea, son meroterpenoides, tienen un resto terpénico unido a otro resto, en este caso fenólico, más precisamente un resorcinol, en este caso está ciclado,
¿sí? Con una cadena alquílica en posición para respecto al isoprenoide, que puede variar en longitud, ¿sí? Ahora bien, el término cannabinoide que tiene distintas acepciones, ¿no? No solamente se refiere a este tipo de compuestos que son los que encontramos en las plantas, ¿sí? En el cannabis. Entonces, para hacer esa distinción, se suele llamar fitocannabinoides a este tipo de compuestos que están presentes en la planta, que derivan de la planta, es decir, el fito, como por ejemplo el popular THC, o más precisamente delta 9-THC, delta 9-tetrahidrocannabinol que vemos ahí en pantalla. ¿Y por qué fitocannabinoides? Porque también se les llama cannabinoides, pero sintéticos, a los compuestos obtenidos mediante síntesis química, pero que tienen una actividad farmacológica similar a los cannabinoides, por ejemplo, al THC, similar en cuanto a la unión a receptores endógenos que poseemos y por lo tanto provoca efectos generalmente más potentes, ¿sí? Mayor afinidad por esos receptores endógenos que poseemos, que es a donde se ligan estos cannabinoides del cannabis, y por lo tanto son cannabinoides también, ya no desde el punto de vista de su estructura química, como verán es bien diferente, sino desde el punto de vista de su actividad farmacológica, ¿sí? Y un tercer tipo es el de los cannabinoides endógenos. Nuestro organismo posee compuestos, ligandos naturales que justamente se ligan sobre esos receptores que poseemos, a los cuales también se liga el tetrahidrocannabinol, por ejemplo, que proviene de las plantas, ¿sí? Estos ligandos naturales, como la anandamida, ¿sí? Una amida derivada del ácido araquidónico, también es estructuralmente diferente a los fitocannabinoides. Pero sigamos con los fitocannabinoides, que durante muchísimo tiempo se pensó que eran exclusivos del género cannabis, ¿sí? Exclusivos de cannabis sativa, pero se han encontrado en otras especies. No los mismos, ¿sí? Hay diferencias estructurales, sobre todo en el resto fenólico de esa estructura fitocannabinoide que les mostraba, ¿sí? Están en algunas fabáceas, en el género herradura de las hepáticas e incluso en algunos hongos, ¿sí? Pero la gran mayoría de los cannabinoides reportados pertenecen a cannabis sativa, ¿sí? Y por supuesto todos los conocidos como el THC y el CBD, que en este momento los presento. Digamos que de esos ciento y pico de fitocannabinoides reportados se pueden clasificar en unas 11 subclases estructurales. Ahí estarían los cabezas de serie de cada una de esas subclases estructurales, pero los principales son el delta 9 tetrahidrocannabinol, el cannabidiol, abajo sus acrónimos, delta 9 THC o simplemente THC, a veces se menciona el delta 9 para distinguirlo de su isómero, el delta 8, ¿sí? Cambia la posición del doble enlace. El cannabigerol, que es el que biosintéticamente se produce primero y da lugar al resto, y el cannabicromeno, ¿sí? Estos cuatro, además de ser los más abundantes, sobre todo el delta 9-THC, es el cannabinoide más abundante, seguido del CBD, son los cannabinoides que se producen mediante biosíntesis. La planta los produce mediante la utilización de distintas enzimas, ¿sí? Una por dos rutas biosintéticas, una justamente da lugar a la porción terpénica y otra a la porción fenólica de la molécula, siendo todo el resto de los cannabinoides que no están recuadrados productos de distintos arreglos o reacciones no enzimáticas, ¿sí? Entonces, el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC, el más conocido. ¿Por qué? Primero porque es el más abundante de la mayor parte de las variedades de cannabis conocidas. Porque es el principal responsable de los efectos psicoactivos del cannabis. Este compuesto, como dijimos,
se liga a receptores que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Sobre todo en el sistema nervioso central y en el cerebro, y provoca los efectos que conocemos del cannabis, ¿no? Todos esos efectos de variaciones en la conducta y en determinadas actividades y procesos mentales, y por lo tanto se lo cataloga como psicoactivo. Pero tiene algunos efectos terapéuticos. El THC está incorporado en la farmacopea americana, en la OSP, desde 1985 más o menos. Fue aislado en 1942 y su estructura elucidada a mediados de los 60, y este señor, Rafael Meshulam, un profesor israelí de origen búlgaro, ya por cerca de sus 90 años, podríamos decir que es un poco el padre de la química y gran parte de la farmacología de los cannabinoides, ¿sí? Participó obviamente en la elucidación estructural de este compuesto, ¿sí? Pero, ¿es el THC el principal cannabinoide? Pues en realidad no, porque en la planta fresca lo que está presente no es el THC, sino el THCA, el ácido tetrahidrocannabinólico, ¿sí? El producto de biosíntesis en la planta es este ácido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la función ácida. Este carboxilo, que está presente aquí, ¿tá? Es el que la planta biosintetiza, ¿sí? No es tan estudiado, obviamente, como el THC, y a diferencia de este, no tiene psicoactividad. Pero bueno, vaya. Si es el principal componente, entonces el ácido tetrahidrocannabinólico, y no tiene psicoactividad, ¿cómo al consumir derivados de cannabis se producen los efectos que se producen? Y bueno, porque para que ocurra eso, el THCA, el ácido, tiene que transformarse en su contraparte neutra, en el THC, y para eso se debe descarboxilar. Y como se descarboxila, se pierde como anhídrido carbónico este carboxilo, calentando. Por eso el cannabis se fuma, se vaporiza, o incluso se cocina, ¿no? Los famosos brownies o distintos eh, productos derivados del cannabis que van cocinados, para transformar el THCA no psicoactivo en el THC psicoactivo, ¿sí? Ahora bien, el cannabidiol, un compuesto que ha cobrado relevancia en los últimos años por sus variados efectos terapéuticos potenciales y demostrados, no tiene psicoactividad, aunque esto es controversial, no vamos a entrar en discusión ahora, pero es interesante para tenerlo presente. Y al igual que el THC, que es su hermano, la planta fresca no está presente como tal, sino que está la forma ácida, el ácido cannabidiólico, ¿sí? Nuevamente el carboxilo aquí. Transformar CBDA en CBD implica tener que, de alguna manera, descarboxilar, calentando, por ejemplo, sometiendo a temperatura a el material vegetal o a un extracto del mismo, ¿sí? Si lo que busco es un producto que contenga CBD, un extracto que contenga CBD, voy a tener que en alguna etapa del proceso calentar para transformar el CBDA en CBD, ¿sí? Bien, el contenido y relación de estos, sobre todo estos dos cannabinoides, determina el quimiotipo de la planta, o sea, el fenotipo expresado por su componente químicos, que a su vez es relevante desde el punto de vista del uso que se le va a dar a la planta. ¿Por qué? Porque cuando predomina el THC se define que es un quimiotipo tipo droga, porque se utiliza especialmente o particularmente con fines de provocar los efectos estupefacientes del cannabis. Cuando predomina el CBD tipo fibra, porque ese cannabis con alto CBD y prácticamente nulo, muy bajo contenido en THC, no era apetecible para su consumo por los efectos psicoactivos, y es el que por lo tanto está permitido cultivar para aprovechar otras partes de la planta como su fibra. ¿Sí? Es así que se define, según las distintas regiones del mundo, el cannabis como psicoactivo o no psicoactivo en función del contenido de THC total. En Uruguay es un 1% el límite, pero en otras regiones como Europa, por ejemplo, es 0,3%. Hay algunos quimiotipos
más raros, más extraños, como intermedio, que tienen contenidos similares de THC y CBD, y otro muy también raro, donde predomina el cannabigerol, otro cannabinoide, o sea, no predomina ni el THC ni el CBD, y se conoce como tipo cannabigerol. Entonces, importante la determinación de los perfiles de cannabinoides, sobre todo THC-CBD, para clasificar la planta y después, obviamente, según las regulaciones pertinentes, destinar su uso. Justamente, las aplicaciones y usos del cannabis trascienden lo que tiene que ver con los efectos estupefacientes, ni que hablar, y con los efectos debidos a los cannabinoides. ¿Por qué? Y bueno, fíjense que el uso del cannabis a lo largo de la historia tiene tanto, se ha usado tanto en rituales religiosos como, bueno, uso medicinal y terapéutico, pero también, como lo conocimos, ¿no? Uso recreativo, recreacional, o como se llama en la actualidad mejor a este tipo de uso, uso adulto, ¿sí? Para distinguir de lo recreativo no adulto. Uso adulto no medicinal, por ejemplo. Y también aplicaciones industriales. Vamos a ver brevemente de qué se trata esto y por qué pasa esto con el cannabis, con esta planta que es una fuente inagotable de recursos, porque prácticamente toda la planta es aprovechable, ¿sí? De los tallos se obtienen las fibras útiles para obtener desde cuerdas hasta materiales de construcción que se aplican en la industria automotriz, textiles, vestimenta, etcétera, y también papel. Y esto el ser humano lo viene usando desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Las semillas, de ellas se obtiene un aceite fijo, ¿no? Rico en triglicéridos, con un interesante valor nutricional y también utilizado, por ejemplo, para la elaboración de cosméticos. Y de las flores, como ya vimos, sobre todo de las inflorescencias femeninas, los cannabinoides y terpenos, tanto para usos medicamentosos como para uso adulto no medicamentoso, ¿sí? Las semillas, la expresión de las semillas, como la de cualquier oleaginosa, da lugar a lo que se conoce como aceite de cáñamo o hemp oil, en inglés, un aceite muy rico en ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Y con una relación particular omega 3, omega 6, ¿sí? Tenemos al ácido linoléico y el ácido linoleico, dos ácidos grasos esenciales que tenemos que consumir en la dieta, que están en una relación acorde a las necesidades nutricionales del ser humano. O sea que desde ese punto de vista es un aceite muy interesante. Y como dijimos, de los tallos se obtienen las fibras que han sido utilizadas por el ser humano desde hace miles de años. Hay datos de hace más de 5.000 años, probablemente el primer uso que se le dio a la planta de cannabis, ¿sí? Y sin lugar a duda, como era conocida en el mundo occidental hasta principios del siglo XIX, ¿sí? Hasta principios del siglo XIX en Europa y también en América, el cannabis se utilizaba por la utilidad de sus fibras, tanto sea para hacer papel, y en papel de cannabis, por ejemplo, se escribió la primera constitución de Estados Unidos, como para hacer cuerdas, en la carrera de Colón, las cuerdas de ese barco estaban, de esos barcos, perdón, estaban hechas de este material, ¿sí? Y hoy en día tiene innumerables aplicaciones industriales hasta el punto que es una industria que ronda los 5.000 millones de dólares anuales y se pronostica que se quintuplicará en los próximos 5 años ese mercado. El uso recreativo, bueno, el uso recreativo en el mundo occidental, como dijimos, no se conocía el cannabis sino por su uso como fibra, hasta que las expediciones napoleónicas vuelven del Alto Egipto y con los relatos de los efectos de esta planta, no se consume sino en ambientes muy, muy, muy reducidos hasta el movimiento contracultural de los años 60, donde explota el uso recreativo del cannabis, llegando a ser hoy en día una droga donde cada vez más está permitiéndose, legalizándose, perdón, su uso en distintos lugares. En nuestro país ya sabemos que tenemos acceso a este tipo
de sustancia, ¿sí? Y en cuanto al uso Te medicinal, te quedan 3, Carlos. Te quedan 3 minutos para el bien, 25. bárbaro. Rapidísimo voy entonces, muchas gracias, se fue muy rápido. También, del uso medicinal, decir que se remontan los relatos a 2700 años antes de Cristo, en China, este emperador escribió una farmacopea, pasamos por Egipto y distintas culturas, hasta que llegamos a el siglo XIX, donde a partir de las publicaciones de este médico irlandés, O'Shaughnessy, se empieza a consumir cada vez más el cannabis como medicina. Los laboratorios a principios del siglo pasado tenían casi todos sus tinturas o extractos de cannabis, y figuró en varias farmacopeas, hasta que empezó a ser ilícita y bueno, ahí desaparece. Y es a partir de los estudios de este señor que mencionamos hoy, Rafael Meshulam, y el descubrimiento del receptor CB1, del sistema endocannabinoide, del ligando endógeno que ya presentamos, la anandamida, y todo ese sistema endocannabinoide que poseemos, mamíferos y otros animales, que empieza a estudiarse el uso medicinal, llegando hoy en día a tener una cantidad de aplicaciones, algunas con sustancial evidencia, otras con potencial aplicación. Aquí hay una publicación de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, donde habla de justamente el dolor crónico, antiemético y mejorar el estado de pacientes con esclerosis múltiple. Son aplicaciones con sustancial evidencia para el uso del cannabis, ¿sí? Quería mencionar, se me fue el tiempo volando, algunos aspectos regulatorios, los paso por arriba. Referido sobre todo a la investigación. Uruguay tiene esta ley de 2013 que regula todo lo que tiene que ver con el cannabis, 3 decretos regulatorios, y uno de ellos en lo que tiene que ver con el uso medicinal y la investigación. Este decreto fue actualizado, ya no está más, ahora está el 246 de este mismo año, ¿sí? Y básicamente, para investigar sobre cannabis, a aquellos que estén interesados, tengan en cuenta que se requiere la autorización del Instituto de Regulación y Control de Cannabis, del IRCA. Hay que solicitar licencias, las licencias están divididas según los fondos provengan sean públicos o provengan de fondos privados. Es bastante complejo y tedioso. Estamos trabajando hace mucho tiempo, varios años, con nuestra ciudadana ilustre, la prorectora de investigación, la doctora Silvia Fernández, que mucho agradezco todo el apoyo durante todos estos años, y bueno, sigue siendo trabajoso todos estos aspectos que tienen más que ver con la gestión que con la investigación en sí misma. Y por último mencioné que hay una ley que se votó en 2019 que aún no está reglamentada, que declara interés público y por lo tanto no tiene efecto, que crea un Centro Uruguayo de Estudios Avanzados sobre Cannabis, pero esto todavía no está. Y los aportes, nada, mencionar brevemente qué hacemos en farmacognosia, sobre todo trabajando con otros grupos de investigación, la caracterización fitoquímica, extracción, formulaciones y perfiles metabolómicos. Este proyecto es un proyecto muy ambicioso que coordinó, dirigió la doctora Inés Carrera, un proyecto de alianza de la ANI, de la Facultad de Química, del Instituto Pasteur, estos son quienes participan en la Facultad de Química del Pasteur, con la empresa Chiron Life Science. Y bueno, nada, en este sentido quería presentarles, esto es un perfil de cannabinoides de una planta de cannabis, la comparación de extractos etanólicos y supercríticos que hicimos de dos variedades, ¿sí? Una variedad llamada A, con preponderancia de THCA, y una B con preponderancia de CBDA, ¿sí? Y los extractos supercríticos realizados por el grupo del doctor Ignacio Vieites, ¿sí? Caracterizados dieron, bueno, rendimientos distintos, mayor rendimiento de los supercríticos, a la izquierda de la variedad A, a la derecha de la variedad B, y variaciones para una misma variedad en los contenidos de ambos extractos. Fíjense acá que el contenido de THC, por ejemplo, el psicoactivo, proveniente del mismo material vegetal, si se extrae con fluidos supercríticos un 40% de THC, si se extrae una maceración etanólica un 5%. Y todo esto, esta variación, repercute obviamente en los efectos biológicos. Acá está determinada la citotoxicidad. Estos estudios fueron realizados por el grupo de la doctora Mariela Volati en el Instituto Pasteur, donde vemos que varía enormemente. En una misma variedad, el extracto supercrítico es el doble de citotóxico que el extracto etanólico, ¿sí? Esto está recientemente publicado, como ahí se indica, ¿sí? En este mismo proyecto también llevamos adelante, y en otros más, estudios metabolómicos, ¿sí? Mediante resonancia magnética, pero para eso los invito a escuchar y ver el e-póster que presenta Santiago Fernández hoy mismo a las 16:30, ¿sí? En el área orgánica, ¿sí? Y para terminar, en este otro proyecto que implicó el estudio de dos variedades, las dos variedades que están a la venta en la farmacia,
participaron otro montón de gente, justamente relacionado con los estudios supercríticos que viene realizando el grupo de Ignacio Vieites. Quería invitarlos a escuchar y ver el e-póster que va a presentar Tatiana Carreras en el bloque 2A del área físico-química. ¿Sí? Para terminar, porque ya me debo haber pasado, simplemente mencionar la necesidad de expandir la investigación en cannabis. Obviamente es una planta de una riqueza fitoquímica enorme, que sus usos históricos, la etnofarmacología, sustenta seguir ahondando en las distintas aplicaciones y efectos de esta planta y sus derivados, y la investigación que es lo que va a dar lugar a, por ejemplo, si vamos desde ese camino, como dice el título de un texto de farmacognosia, de la planta al medicamento, para asegurar la calidad del mismo, que se sustenta en dos pilares como son la eficacia y la seguridad, requiere investigar interdisciplinariamente, ¿verdad? Quiero rescatar, y el cannabis es un ejemplo precioso, las palabras que pronunciaba en la inauguración de este evento el director del PDCA, el doctor David González, sobre la convergencia de las distintas disciplinas, ¿no? La química hoy la tenemos acá como centro, pero la convergencia en las distintas disciplinas, y diría más, la interdisciplina, ¿no? La interacción entre distintas disciplinas, que es lo que efectivamente da lugar al desarrollo de resultados de productos que sean de conocimiento y de productos que sean útiles para mejorar nuestra calidad de vida, ya sea medicamentosos o alimenticios o de otro tipo de aplicación. ¿Sí? Nada, una aclaración de rigor al final, o utilicé algunas imágenes sacadas de la web sin licencias libres, pero que, como dice ahí, bajo mi responsabilidad y utilizadas simplemente para ser más didáctica la charla. Y muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Espero no haber sido muy entreverado ni haber ido muy rápido. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por... Hola, hola. Yo no escucho nada. ¿Hola? Ahí ¿Escuchan? sí. Ahora sí. Recién no te escuché. ¿Escuchan? No sé si era yo solo. ¿Sí? ¿Hola? ¿Ahí me escuchan? Sí. No, que decía que nos quedamos en tiempo para preguntas, pero que, bueno, se pueden contactar contigo, Carlos, para seguir la comunicación. Vamos entonces ahora a pasar a la segunda ponencia de este bloque, que es la presentación de la doctora Virginia López. Virginia, Hola, mi nombre es Fiorella Cheli y actualmente participo del estudio de calidad botánica de yuyos medicinales comercializados en ferias de Montevideo. Estas plantas medicinales se eligieron debido a su fácil adulteración y el alto consumo que presentan. En cambio, las ferias fue debido a que no todas las ferias vecinales que visitaron presentaban sus puestos de yuyos medicinales. Se realiza una búsqueda bibliográfica para comprobar la composición de la droga vegetal y de características particulares que permitan comprobar la identidad de la planta. Se pesa el paquete con y sin la planta, realizando observaciones generales y organolépticas. A continuación, se separa la droga vegetal del resto de la muestra. Se realizan estudios macroscópicos utilizando lupa y estudios microscópicos utilizando microscopio óptico, tinciones o diafanizado. Finalmente, se registran las observaciones y resultados con fotos y planillas. En estas planillas, por ejemplo, se puede observar que en la gran mayoría supera el 5% de adulteraciones que tienen permitido. En el caso de la manzanilla de Positos, el paquete estaba en tan mal estado
que presentaba insectos los cuales se habían comido la mayoría de la droga vegetal. Y aún así, si no hubiese pasado eso, la mayoría del peso del paquete eran adulteraciones desde tallos de manzanilla hasta tierra. En el caso de la quebrapedra, la esperada sería Phyllanthus newry, pero no, conseguimos Euphorbia peplus, la cual no solo no presenta el mismo uso terapéutico, sino que los componentes son tóxicos. O sea, solamente es porque presentaban frutos en el paquete se logró esa identificación. En el caso de uña de gato hay varias posibilidades. Para Uncaria tomentosa, que es la peruana y la más conocida, debido a la limitación del estudio botánico, más allá del género Uncaria no se puede afirmar, y las que se presentaban como nacionales, Acacia bonariensis, claramente por la observación macroscópica no era una Smilax campestris, la cual no tiene nada que ver, porque nosotros conocemos como zarzaparrilla vulgarmente. Esto demuestra que se precisa un control, que la gente precisa, no solamente el vendedor, sino también la persona que compra en la feria, conocer qué tipo de plantas está tratando. Gracias. Hola, yo soy Gastón, trabajo en el Laboratorio de Botánica de Facultad de Química y voy a presentarles el trabajo titulado ¿Qué hay realmente en una yerba compuesta con cannabis? Como la mayoría de la población conoce, Cannabis sativa es una especie de gran interés a nivel internacional, en parte por la actividad que presentan los cannabinoides, que son metabolitos secundarios que la planta contiene en los tricomas glandulares, sobre todo en sus humedades floridas, pero también recibe otros usos como el de las fibras del cáñamo para la industria textil. Como objetivos de este trabajo nos planteamos analizar 2 marcas comerciales de yerbas compuestas con cannabis que se encuentran a la venta en distintos supermercados del país. Los materiales y métodos fueron muestras de estas 2 marcas comerciales diferentes. Se procedió a realizar el cuarteo del material vegetal para analizarlo bajo lupa. En la lupa se seleccionaron los fragmentos de interés que fueron luego diafanizados con lactofenol para poderse observar en microscopio óptico y microscopio de luz polarizada. Como resultado se obtuvo que la marca comercial 1 solamente presentaba fragmentos de Ilex paraguariensis, es decir, de yerba mate. Al analizar los diafanizados en microscopio óptico puede verse los estomas de tipo ciclocítico característicos de la yerba mate. Por otro lado, la marca comercial 2 presentaba tanto fragmentos de yerba mate como lo que serían fragmentos del tallo de Cannabis sativa. En los fragmentos del tallo, al realizar preparados para ver en el microscopio óptico, lo que puede observarse son tricomas, pero solamente de tipo de recubrimiento, los que se conocen como tricomas tectores, que no contienen cannabinoides, y sobre todo fibras, que se ven de esta manera al observarlas bajo luz polarizada. Entonces, como conclusiones del trabajo, obtenemos que una de las marcas solamente contiene yerba mate, mientras que la otra sí contiene cannabis, pero solo fragmentos del tallo, sobre todo fibras. Entonces, si una de las marcas solo tiene yerba y la otra lo único que tiene del cannabis son partes del tallo, que en su mayoría está compuesto por fibras, cabe hacerse la pregunta, ¿para qué nos sirve comprar este tipo de productos? Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Daluz, les voy a presentar el trabajo Importancia del control botánico de especies vegetales comercializadas como medicinales. Este trabajo lo realizamos con Gastón Martínez, somos del Laboratorio de Botánica de Facultad de Química. A partir del decreto 403 de 2016 se establece la obligatoriedad de los ensayos de identificación botánica de los materiales vegetales que se comercializan como drogas vegetales. Nuestro laboratorio hace años se especializa en lo que es el asesoramiento y la identificación de especies vegetales, y en estos últimos años ha aumentado la demanda debido a este decreto. En este trabajo se pretende determinar la calidad botánica de las muestras analizadas en estos asesoramientos durante los últimos 2 años. Los materiales que recibimos son materiales fragmentados o enteros, que pueden ser de manera individual o en mezclas. Nosotros realizamos la técnica de cuarteo para seleccionar
porcentaje de la muestra a analizar. Se le realiza observación bajo lupa para observar los caracteres macro, y también se le realizan controles organolépticos, se seleccionan fragmentos que se procesan mediante diafanizado para luego ser observados en el microscopio óptico o de luz polarizada. Se buscan los caracteres que son representativos de cada una de las especies, se compara con material de referencia o con patrones. ¿Qué es lo que obtuvimos? Que en la mayoría de los casos la muestra contiene la droga declarada, sin embargo, en algunos casos, sobre todo en lo que son las mezclas, faltan ingredientes, y también aparecen lo que son adulterantes, que pueden ser propios de la misma planta, pero que no contienen la droga vegetal, o contaminantes, como pueden ser partes de insectos, fecas de insectos, tierra, piedras, plásticos, plumas, etc. Otras veces encontramos que los nombres vulgares pueden hacer referencia a varias especies y nunca se tiene claro cuál es la especie que tiene, y muchas veces el rótulo no coincide con lo que contiene la muestra. Esto evidencia que hay un desconocimiento de las drogas vegetales, su identificación, hay malas prácticas en el manejo, es evidencia falta de controles, y a veces deja ver si hay intencionalidad o no en algunos de los casos. Que se concluye que es necesario seguir evaluando para que no se incurra en la venta de materiales adulterados o contaminados con el fin de salvaguardar la salud de nuestra población. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rosina Filiolo, soy química farmacéutica, estudiante de posgrado en química, y en esta oportunidad les presento la investigación sobre el relevamiento de hierbas medicinales de uso en Uruguay como etapa inicial para el estudio de su genuinidad y calidad. Actualmente el 80% de la población mundial recurre a la medicina tradicional. Uruguay sigue la tendencia utilizando hierbas medicinales, tanto en infusiones, en medicamentos fitoterápicos, en tinturas, en especialidades cosméticas, entre otros. La pregunta inicial de la tesis fue: ¿qué sabemos sobre la calidad de la hierba que consumimos? Para poder responder esta pregunta, lo primero que se realiza fueron encuestas de relevamiento, en donde primeramente se define la muestra poblacional a encuestar en base a consultas a profesionales, a asociaciones de químicos, análisis documental del Farmanuario 2020, elaborándose posteriormente 3 modelos de encuesta dirigidas a herboristerías, a laboratorios de especialidades farmacéuticas, cosméticos y fitoterápicos, y otros establecimientos comerciales vinculados a plantas medicinales. ¿Qué información nos interesaba relevar en esta oportunidad? Las 4 hierbas medicinales sin natura más consumidas por la población uruguaya, el origen de las mismas, y dentro del control de calidad si se les realiza identificación botánica y las normativas que siguen para poder asegurar su calidad. En el primer gráfico que se muestra a continuación, se observa que se obtuvo una buena respuesta a los laboratorios, en donde el 71% aportaron información. Dentro de herboristería, almacén de homeopatía, el 92% también aportaron información, y luego se realiza un análisis de frecuencia de las hierbas in natura más vendidas, en donde se desprende que de las 22 hierbas comercializadas, las 4 más vendidas son la malva, la marcela, el tilo y la manzanilla. Ahora, dentro del mismo género, ¿cuáles son las especies declaradas como medicinales? Si bien se realizó un estudio de todas estas especies que fueron relevadas anteriormente, les traigo un ejemplo, ¿no?, del género Tilia, en donde hay especies que están declaradas como medicinales y otras que son adulterantes. Si vamos a compendios internacionales, por ejemplo, la Farmacopea Europea nos dice que la droga vegetal es las inflorescencias enteras y secas de las especies que se encuentran a continuación, de Tilia cordatamil, de Tilia platyphilus scop y de Tilia europea. Y no cita la Tilia tomentosa Moench y no cita la Tilia moelke. Por tal motivo, es fundamental poder discriminar las especies medicinales adulterantes, por lo que se realizó ficha farmacobotánica de identificación rápida para poder hacer dicha discriminación. Espero puedan disfrutar de este Encuentro Nacional de Química y desde ya, muchísimas gracias. Hola, soy Romina Curbelo y les voy a estar hablando del proyecto de Etnobotánica Aplicada, búsqueda de grupos de trabajadores artesanales vinculados al manejo de plantas medicinales en Uruguay. Este proyecto está financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, y surgió la idea desde nuestro laboratorio por querer conocer a las personas que manipulan las plantas medicinales que llegan a nuestro laboratorio para poder hacerles asesoramientos. Entonces, como principal objetivo, quisimos contribuir a la creación de una red de comunicación entre la universidad y los grupos de trabajadores que están vinculados al manejo de plantas medicinales,
De esta forma lo que quisimos hacer es generar un intercambio de saberes para poder formar ese vínculo. Durante la pandemia contactamos en un principio a 3 grupos: Flores Silvestres de San Jacinto, Las Julianas de Tapia y Hierbas y Nativos de Severino. Entonces, como ya les mencioné, esto fue durante la pandemia, lo cual se nos dificultó a la hora de llevar a cabo nuestro objetivo, que era precisamente crear el vínculo. Entonces, para poder sobrellevar la situación, realizamos de forma virtual las entrevistas y los primeros registros, dejando los talleres y las salidas de campo para cuando las condiciones sanitarias lo permitieran. Como primeras observaciones que pudimos obtener, fueron que flores silvestres tienen poca variedad y poca importancia a lo que es el manejo de las hierbas medicinales. Sin embargo, las julianas sí le dan una gran importancia al manejo de las hierbas medicinales, pero tienen una poca variedad, mientras que hierbas y nativos de Severino tienen una gran variedad y un gran peso en estas mismas. Sin embargo, flores silvestres es un caso particular porque tiene una feria donde venden otros productos. Entonces, estos productos pesan más que las hierbas medicinales para ellos. Sin embargo, las julianas colectan y cultivan solamente hierbas medicinales, mientras que hierbas y nativos de Severino también lo hacen, pero tienen otros productos, aunque estos no pesan tanto como las hierbas medicinales. Y en cuanto a lo que es conocimientos, nos encontramos con que solamente hierbas y nativos de Severino tenían conocimientos, ya que se han mantenido capacitándose con profesionales durante años. Entonces, como resultados de este trabajo, podemos decir que sí se llegó a un vínculo con los 3 grupos. De hecho, nos invitaron a participar en una bioferia en San Jacinto en agosto de este año. Y también ya estamos llevando a cabo las primeras visitas y talleres a los grupos. La primera fue a las Julianas en octubre de 2021. Hola, mi nombre es Guillermo, soy estudiante de posgrado en el Laboratorio de Ecología Química y hoy les voy a presentar el trabajo titulado Uso de aceite esencial de lúpulo como potencial acaricida para el control de Varroa destructor. Los polinizadores tienen un importante rol ecológico en los ecosistemas, ya que el 90% de las plantas necesitan de la transferencia de polen por animales, así como el 75% de los principales cultivos utilizados para la alimentación. Dentro de los polinizadores, el más importante a nivel mundial es la abeja Apis mellifera, que también tiene un rol importante desde el punto de vista económico, ya que se utilizan productos de la colmena como la miel, la jalea real, la cera, el polen y los propóleos. En los últimos años se ha observado una gran pérdida de colmenas a nivel mundial, y esto se ha atribuido a la fragmentación de los ecosistemas, los agroquímicos, los patógenos y los parásitos. Entre estos, los más importantes son los agroquímicos y el ácaro parasitario Varroa destructor. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar una estrategia de control para Varroa destructor a partir de aceite esencial de lúpulo. Para esto se realizó la extracción de aceite esencial de 4 variedades de lúpulo, a partir de material vegetal peleteado que se utiliza para la producción de cerveza artesanal, y obtuvimos bajos rendimientos de extracción, pero que fueron aceptables para nuestro objetivo. Luego se realizó la caracterización química de estos aceites. Aquí les presento los compuestos mayoritarios y sus estructuras, y podemos observar que la mayoría de ellos son sesquiterpenos. Luego se utilizaron 2 variedades de lúpulo para un ensayo de toxicidad, utilizando un método de exposición completa, donde se colocaron una placa de Petri de vidrio, 10 abejas y 6 varroas, y se aplicaron los tratamientos en el fondo de la placa utilizando 1 mililitro de hexano y controlando la mortalidad diaria. Se utilizaron concentraciones crecientes del aceite para obtener curvas de mortalidad de este tipo que se ajustaron a un modelo Probit, y de esta curva se obtuvieron las concentraciones letales 50 luego de 24, 48 y 72 horas de exposición para abejas y varroas. Aquí les presento los gráficos de concentración letal 50 a las 24 horas, y podemos observar que para varroas las dos variedades de aceite de lúpulo son igual de efectivas, pero la variedad Cascade fue menos tóxica para abejas. Por lo tanto, tiene un índice de seguridad mayor, que se calcula como la relación entre la concentración letal 50 para abejas y para varroas, obteniendo un valor de 3,8, que según la bibliografía se considera seguro para su uso. Los índices de seguridad son similares en ambas variedades a las 48 y 72 horas de exposición. Como tuvimos resultados promisorios para la variedad Cascade,
planteamos seguir estudiando esta variedad de lúpulo. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Carolina Sosa. En estas dos imágenes pueden ver abejas melíferas. Las abejas son extremadamente importantes porque representan más del 80% de los insectos que polinizan los principales cultivos del mundo. Para realizar la polinización, ellas detectan a distancia compuestos volátiles que son emitidos por las flores y también aprenden y recuerdan cuáles de esos compuestos predicen una buena recompensa floral. En los insectos, el proceso de olfacción empieza por la detección periférica de compuestos volátiles mediante receptores olfativos que tienen en las antenas. Este proceso de olfacción periférica puede ser estudiado mediante la técnica de electroantenografía. En esta se suministra un estímulo volátil mediante una corriente de aire y se mide la diferencia potencial entre la base y la punta de la antena. En estos últimos años, uno de los problemas más importantes a los que se ha enfrentado la abeja melífera es la parasitosis por parte del ácaro barro destructor. En este trabajo, el objetivo que tuvimos fue evaluar el efecto de los vapores barroicidas naturales sobre la olfacción periférica del linalol. Este compuesto lo elegimos para optimizar la metodología porque es muy común en volátiles florales. En este caso trabajamos con timol, un acaricida orgánico que se usa actualmente en apicultura, y con aceite esencial de Eupatorium bunifolium, que si bien no es usado en apicultura, es un acaricida prometedor. Este trabajo es parte del desarrollo de una metodología para evaluar efectos subletales de apisanitarios. Brevemente, lo que hicimos fue confinar abejas recién emergidas. Una vez que tuvieron 8, 9 y 13, 14 días, las colocamos en el sistema de exposición a los vapores. Después de 24 horas de exposición, realizamos la técnica electroantenográfica. En esta diapositiva se pueden observar las curvas dosis-respuesta para las dos edades con las cuales trabajamos. En verde se observa la respuesta electroantenográfica de abejas tratadas con control, en fucsia con timol y en violeta azul con aceite esencial. La respuesta electroantenográfica de abejas tratadas con acaricidas no fue significativamente diferente a las tratadas con control, a excepción de abejas de 14 a 15 días tratadas con el aceite esencial. Bueno, las perspectivas que tenemos es estudiar cuánto afecta esa disminución en la respuesta electroantenográfica a la capacidad de aprender aromas florales. Esto es porque para poder aprender, primero tienen que poder detectar bien esos aromas. Y vamos a repetir el ensayo, pero esta vez con un tiempo de exposición mayor para reflejar lo que pasa en la vida real. Muchas gracias por su atención. Epilagna penulata es un insecto herbívoro que puede desarrollarse en varias especies de curcubitáceas. En Curcubita máxima y Curcubita moschata el desarrollo de larvas es igual de bueno. Sin embargo, se observa una preferencia de oviposición por Curcubita máxima. Para comprender qué características foliares están detrás de esta preferencia observada, nos propusimos estudiar la variabilidad química y de tricomas. Se estudió el tipo y número de tricomas, se pudieron identificar 4 tipos, 2 tectores, los tectores largos y los tectores cortos, como los nombramos, y glandular capitado y glandular multicelular. Respecto a su abundancia, Curcubita moschata presenta mayor cantidad total de tricomas y estos están distribuidos de manera uniforme entre sus dos caras, y se destacó por tener un gran número de tricomas tectores largos en su cara adaxial. En cambio, Curcubita máxima tiene menor cantidad total de tricomas, estos están en mayor densidad en la cara abaxial, que además presentó un gran número de tricomas glandulares capitados. Ante estas diferencias, es posible pensar que la preferencia de oviposición podría deberse a un mayor número de tricomas en las hojas de Curcubita moschata. Por otro lado, se estudiaron los extractos de ceras presentes en las superficies de las hojas. Pudo observarse que el perfil de ceras es distinto para Curcubita máxima y Curcubita moschata, y esas diferencias pudieron atribuirse a hidrocarburos lineales y alcoholes que están presentes en mayor cantidad en Curcubita moschata. Si alguno de estos compuestos presentara una acción deterrente, esto podría estar explicando la preferencia de Epilagna penulata por Curcubita máxima.
Si bien curcubita máxima y moschata difieren en sus características físicas y químicas, estas aún no nos permiten explicar la preferencia observada. Sin embargo, sabemos que las hembras de Pilagna pueden elegir entre plantas cuando oviponen y que esta elección no correlaciona con el desarrollo de su progenie. Al contrario, están eligiendo plantas que favorecen su propio desempeño, les permiten poner más huevos a lo largo de su vida y vivir más tiempo. La pregunta que surge entonces es qué características de curcubita moschata están afectando la fecundidad y la sobrevida de las hembras de Pilagna. La hipótesis que proponemos es la existencia de compuestos tóxicos para hembras en curcubita moschata o que puedan estar afectando el desarrollo de huevos, y que estos compuestos pueden además estar presentes en las ceras o en contenido de tricomas glandulares presentes en las hojas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Rodrigo y soy parte del Laboratorio de Ecología Química en la Facultad de Química. Hoy voy a contarles un fragmento de mi investigación de posgrado que involucra a la planta de tomate y a uno de sus dos principales insectos plaga, la mosca blanca. Este insecto diminuto se va alimentando del xilema de las plantas, que va provocando un debilitamiento progresivo y también es vector de otras enfermedades. Para realizar el trabajo lo dividimos en dos partes. Por un lado, el comportamiento de la mosca blanca y por otro lado, cómo el ataque de la mosca blanca a la planta del tomate modifica sus emisiones de volátiles. Así que para realizar el ensayo de preferencia, lo que hicimos fue liberar 75 adultos de mosca blanca en medio de una jaula, donde se le ofreció, por un lado, como estímulo, una planta de tomate sana, y por el otro, una predañada por 24 horas por 75 adultos de mosca blanca. Diariamente y por 3 días contamos cuántos adultos había posado sobre una y otra planta, y vimos que el 60% o más de los adultos prefirió sentarse sobre plantas dañadas en los 3 días. Para realizar la colecta de volátiles, lo que hicimos fue colocar una planta de tomate dentro de un cilindro de vidrio, donde pasaba aire prefiltrado, y por 72 horas se colectaron estos compuestos volátiles. Luego esas mismas plantas fueron retiradas del cilindro y expuestas al daño por 24 horas de 75 adultos de mosca blanca, para luego realizar una nueva colecta de 72 horas de la planta dañada. Esto se analizó por un cromatógrafo de gases que tiene acoplado un espectrómetro de masa, le muestra en verde un cromatograma de planta sana, en rojo uno de dañada, y les cuento que se pudieron cuantificar 87 compuestos, de los cuales 57 se lograron identificar utilizando sus índices de retención y sus espectros de masa comparados con las bibliotecas disponibles. Se realizó un análisis multivariado del tipo PLS que nos mostró que había una diferencia en los agrupamientos significativas entre plantas sanas y plantas dañadas. A modo de ejemplo le muestro 8 de los compuestos que más contribuyeron a este agrupamiento significativo, entre los que podemos ver monoterpenos, estiterpenos e incluso hidrocarburos lineales. Ya estamos haciendo nuevos ensayos para estudiar si el comportamiento de la mosca blanca y este cambio en los volátiles emitidos se correlacionan, y si al mismo tiempo también se están usando nuevas claves. Muchas gracias. Hola, soy Lucía Almeida y este es un estudio de caracterización de mieles monoflorales de eucaliptus del Uruguay, análisis de marcadores volátiles y propiedades nutracéuticas. El objetivo de este trabajo es brindarle valor agregado a las mieles de eucaliptus a través de su caracterización y búsqueda de marcadores específicos que permitan diferenciarla. Para esto se recolectaron 25 muestras provenientes de 7 departamentos y se les realizó un análisis polínico. Posteriormente se analizaron marcadores volátiles y también sus propiedades nutracéuticas, como el contenido de polifenoles totales mediante folio ciclocalteado y la capacidad antioxidante por ABTS. Para análisis de marcadores volátiles, se realizó una microextracción en fase sólida, seguido un análisis por cromatografía gaseosa acoplada a masas. De este análisis se detectaron marcadores presentes en todas las muestras. Estos marcadores 6 eran reportados para mieles de eucaliptus en otros países y 4 no estaban reportados. Finalmente, con estos datos se realizó un análisis de componentes principales utilizando los marcadores encontrados en mieles de eucaliptus y comparándolos con resultados obtenidos para distintas mieles del Uruguay.
Al realizar el tratamiento de datos se observa la gran complejidad de la matriz, detectándose más de 500 compuestos diferentes. Como puede observarse abajo a la izquierda en la transparencia, el análisis de componentes principales muestra que las mieles de eucaliptus se distinguen de otras mieles del Uruguay utilizando los marcadores encontrados. Finalmente, se analizan las propiedades nutracéuticas. Para esto, las mieles de estudio se agrupan según el porcentaje de polen de eucaliptus que poseían. En el caso de la capacidad antioxidante, se ve un aumento de la capacidad al disminuir el porcentaje de polen de eucaliptus. Sin embargo, esta tendencia no es observada para el contenido de polifenoles totales. A partir de estos datos se calculan los promedios totales y se comparan con los resultados obtenidos para una miel monofloral, como es la miel de citrus, una miel polifloral y la miel de manuka, conocida internacionalmente por sus propiedades nutracéuticas. Al realizar una comparación de la capacidad antioxidante, se observan valores mayores para la miel de eucaliptus en relación a la miel de citrus, sin embargo estos no superan a los valores obtenidos para la miel de manuka. Sin embargo, al comparar el contenido de polifenoles totales, no se observan diferencias significativas entre el contenido en miel de eucaliptus versus el contenido en miel citrus. Sin embargo, estos dos valores obtenidos son inferiores a los obtenidos para la miel de manuka. Para concluir este trabajo se detectaron marcadores volátiles previamente reportados en mieles de eucaliptus y otros propios de las mieles de eucaliptus del Uruguay. Con el conjunto de marcadores se pudo diferenciar las mieles de eucaliptus de mieles de otros orígenes florales de nuestro país. También las mieles de eucaliptus analizadas presentaron un contenido medio de polifenoles totales y capacidad antioxidante que se compara con el contenido de otras mieles de nuestro país y producidas en otras regiones. Muchas gracias. Mi nombre es Gonzalo Valdivia y voy a presentar mi póster del trabajo Selección de clones uruguayos de TANAT que produzcan contenido moderado de alcohol. Estudio durante la vendimia 2021. El problema que se plantea resolver este trabajo es que nosotros durante la maduración de la uva, esperando a tener la mayor concentración de metabolitos secundarios, también aumentamos la cantidad de alcohol probable de esas uvas, lo cual nos da vino con demasiado alcohol que tiene una incidencia negativa en la percepción de aromas y tenemos un pago de impuestos extras y no estamos acompañando la tendencia mundial de consumo. Por lo tanto, lo que nosotros nos planteamos en este trabajo es lograr uvas que tengan mayor concentración de metabolitos secundarios y menor concentración de alcohol probable en las uvas, para poder solucionar los problemas que estamos teniendo. Eso lo vamos a lograr a través, o lo vamos a intentar lograr a través de la selección de clones uruguayos de TANAT, que están en viñedos experimentales en Iña, que fueron recuperados viñedos centenarios uruguayos, que permanecieron, que no se arrancaron durante los 80 y los 90, que fue donde se dio la gran reconversión vitícola uruguaya, donde se trajo material francés, que fue seleccionado por la productividad y por el alcohol probable de las uvas, lo cual hoy en día todo el viñedo uruguayo es de origen genético francés, seleccionado en Francia y no en Uruguay. Entonces vamos a buscar nosotros en esos clones a ver si encontramos algo para poder solucionar los problemas que estamos teniendo. Bueno, el diseño experimental lo que tiene son dos viñedos, uno plantado en 2017 y otro plantado en 2018, donde compara varios clones uruguayos con el clon francés. Analizamos varios parámetros, entre ellos lo más importante, el azúcar, terpenos, norisoprenóides, fenoles y compuestos C6, que son metabolitos secundarios, estos últimos que nombré, y los resultados dieron que en la plantación, en el viñedo plantado en el 2017, el clon 28 tiene menor alcohol probable, pero los metabolitos secundarios no están en mayor concentración que en el clon francés. Los resultados para el viñedo plantado en el 2018, lo que dieron fue que no hay diferencias significativas en alcohol probable entre el clon francés y los clones uruguayos, pero vimos que hay algunos clones uruguayos que tienen un poquitito menos de alcohol probable que el clon francés. Entonces lo que hicimos fue ver qué es lo que pasa con los metabolitos secundarios, y nos encontramos que hay dos clones uruguayos que simultáneamente cumplen tener mayor concentración de fenoles y mayor concentración de norisoprenóides y tienen menos contenido de alcohol probable que el clon francés. Entonces, bueno, un poco nos soluciona el problema que estamos teniendo. Bueno, los resultados son alentadores para los criterios de selección de clones planteados. Disminuimos el alcohol del vino en un 0,8% volumen. Los resultados no son concluyentes porque se necesitarían 2 vendimias más para poder tener una selección exacta y un poco mejor y tratar de amortiguar el impacto año en los análisis. Y bueno, también estamos iniciando la actualización de los clones uruguayos que a futuro podrá servir para la selección de clones para ver lo que se plantea en el futuro. Muchas gracias y agradecer a Proyecto CSIC 2101. Este proyecto se titula Evolución de carotenoides y sus productos de degradación norisoprenóides en uva de la variedad TANAT durante su maduración. Los carotenoides son un grupo heterogéneo de moléculas que se encuentran principalmente en las plantas y tienen función de fotoprotección. Uno de los componentes de degradación en uva son los norisoprenóides, que se encuentran glicosilados, y en el vino cuando se liberan de glicósido,
tienen un umbral bajo de percepción y aromas que son favorables. Por eso se estudiaron los neosoprenoides glicosilados en clones franceses de Tanat durante 3 vendimias consecutivas, en las vendimias 2016, 2017 y 2018, y obtuvimos que el clon 474 fue el que tenía menor cantidad de compuestos de norisoprenoides, y el 717 que tenía mayor cantidad de norisoprenoides. Por lo tanto, en el mismo viñedo, que fue el de Viña de las Brujas, el viñedo experimental de Viña de las Brujas, se realizó un estudio con estos dos clones comparativo, en el cual se tomaron muestras cuando las bayas se encontraban inmaduras, cuando las bayas se encontraban en embero pero de color verde, por otra parte en embero de color morado, y cuando se encontraban en madurez enológica. Se realizó una extracción de carotenoides por extracción líquido-líquido y se analizó por HPLC con detector de arreglo de diodos. Después, también a estas muestras se les realizó una extracción de los precursores glicosilados. Mediante un método enzimático se les liberó las agliconas, y estas agliconas fueron cuantificadas, identificadas y cuantificadas por cromatografía gaseosa por plagamasas. Los resultados que obtuvimos fueron que, tanto para los carotenoides como el luteína, el beta-caroteno y las xantofilas, en microgramos por kilo de uva, hubo una disminución en el periodo del desarrollo de la baya, mientras que hubo una diferencia significativa en las concentraciones en la madurez, donde el clon 717 tenía mayor cantidad que el clon 474. Los norisoprenoides se pueden ver en el gráfico de la derecha, que también por microgramo por kilo de uva se puede ver que hay un aumento de los norisoprenoides a lo largo del desarrollo de la baya, sin haber diferencias significativas entre los dos clones. A la izquierda se puede ver el gráfico donde ven la variación de concentración de carotenoides en el periodo de madurez, y se puede ver que no hay diferencias significativas de los mismos en el periodo de madurez, entre los dos clones del 717 y 474. Los resultados que obtuvimos que durante la vendimia de 2020 se identificaron 14 xantofilas y un caroteno, se encontraron diferencias significativas en el contenido de carotenoides entre los dos clones franceses estudiados a lo largo del periodo de maduración. Conjuntamente se identificaron 10 norisoprenoides glicosilados en uva de los clones franceses estudiados. El contenido de estos no presentó diferencias significativas entre los clones, a diferencia de lo que sucedió en las vendimias anteriores. Este último resultado se explica por qué la cantidad de carotenoides degradado no presentó diferencias significativas entre los clones franceses estudiados. Este hecho podría estar relacionado a que la temperatura y luz recibida por ambos viñedos fue igual, y sería la vía de degradación de carotenoides para la obtención de los norisoprenoides. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cecilia y hoy les voy a presentar el trabajo que se titula Caracterización y evaluación del poder antioxidante de extracto supercrítico de hojas de olivo variedad arbequina. Las hojas de olivo constituyen un subproducto de la industria olivícola que contiene una gran variedad de compuestos con potencial antioxidante, como son los compuestos fenólicos o polifenoles. Estos compuestos pueden ser recuperados y utilizarse en diferentes aplicaciones, entre ellas, en el caso de la industria alimentaria, donde existe mucho interés en buscar alternativas para el uso de aditivos de origen sintético y sustituirlos por aditivos de origen natural. En este contexto, el trabajo plantea la obtención de un extracto natural obtenido a partir de hojas de olivo variedad arbequina, que además sean obtenidas mediante una tecnología de extracción medioambientalmente limpia, que es la extracción con fluidos supercríticos. Se planteó como objetivo caracterizar este extracto desde el punto de vista de su actividad antioxidante in vitro, identificar los principales compuestos fenólicos presentes, así como también evaluar su potencial acción como antioxidante en un aceite comestible. Se partió de hojas de olivo que fueron recolectadas directamente en la almazara, se sometieron a un proceso de secado y molienda. Sobre la hoja seca y molida se realizó la extracción con CO2 supercrítico en un equipo a escala de laboratorio a 300 bar 45 grados y con un 10% de etanol como cosolvente. Luego de obtenido el extracto, se le determinó el contenido de fenoles totales por el método de Folin-Chocalton y también la actividad antioxidante por el método de radical ABTS y el método ORAC. El extracto se analizó mediante HPLC acoplado a un espectrómetro de masas, utilizando ionización por electrospray en modo negativo y un analizador tipo cuadrupolo tiempo de vuelo. Además, se realizó un ensayo de oxidación acelerada en un equipo Rancimat sobre un aceite que fue previamente purificado y se evaluó el aceite control, el aceite con agregado de extracto a 500 y 1000 ppm, y además se comparó también con un aceite con 200 ppm de BHT, determinando para todos los casos el periodo de inducción. Como resultado, se obtuvo un rendimiento de extracción de 4% y un contenido de fenoles totales de 36 miligramos equivalentes de ácido gálico por gramo. La actividad antioxidante expresada en equivalentes de Tronox fue buena y similar a datos reportados previamente en bibliografía. En cuanto a los principales compuestos que se pudieron identificar, se encuentran en primer lugar como característicos del árbol del olivo, el hidroxitirosol y la oleuropeína. Y además se identificaron algunos ácidos fenólicos como el felúrico, cumárico y el ácido cafeico, y en menor medida algunos polifenoles pertenecientes al grupo de flavonoides, tanto libres como glicosilados. En el ensayo de oxidación acelerada se obtuvo un periodo de inducción de 1,2 horas para el aceite control
y se observó que con el agregado de extracto el periodo de inducción aumentó, por lo que el aceite se vuelve más estable frente a los procesos de oxidación. También se observó que el grado de protección del aceite con 1000 ppm de extracto es similar a la que brinda 200 ppm de BHT, que es el límite máximo admitido para este tipo de productos. Como conclusiones, se pudo caracterizar un residuo agroindustrial de origen local, lo cual es muy importante ya que conocer la composición de estos residuos permite evaluar las posibilidades de revalorización que pueden tener. Además, se logró identificar los principales compuestos fenólicos presentes y se comprobó la efectividad del extracto en proteger el aceite frente al daño oxidativo. Muchas gracias. En esta presentación se muestra el estudio de productos coloreados del dulce de leche. El dulce de leche es elaborado a partir de la concentración de azúcar y leche en las mismas condiciones que se fabrica en la reacción de Maillard. La reacción de Maillard consta de un complejo número de transformaciones que comienza con la reacción de un azúcar reductor y un grupo amino que proviene de un aminoácido, una proteína o de un péptido. Y se genera finalmente polímeros nitrogenados y coloreados que se denominan melanoidinas. Estas melanoidinas aún hoy no han sido elucidadas estructuralmente. En los alimentos las melanoidinas se pueden encontrar como melanoproteínas y brindan características organolépticas a los mismos y traen beneficios a la salud que hoy están siendo estudiados. En este trabajo se muestra el estudio, tallamiento, separación y caracterización preliminar de melanoidinas en dulce de leche. Se elaboró un dulce de leche en el laboratorio a partir de leche descremada y sacarosa, y en este esquema se muestran las distintas separaciones realizadas mediante diálisis, digestión enzimática, gel filtración y cromatografía en fase sólida, monitoreadas por cromatografía en capa fina, y analizadas las fracciones coloreadas finalmente por espectrometría de masa. La cromatografía en capa fina se muestra a continuación los resultados. Se detecta la presencia de carbohidratos y aminoácidos, y como se utilizaron estándares de alanina y fenilalanina, se pueden ver estos aminoácidos presentes. Los compuestos más coloreados presentaron fluorescencia, lo que puede, según lo muestra la bibliografía, determinar que existan melanoidinas en esta fracción. En cuanto a los resultados de espectrometría en masa obtenidos, se obtuvo mediante un espectro full scan en modo positivo por infusión directa, valores de iones con masa sobrecarga menores a 1200. Y estos espectros fueron analizados y se realizaron espectros de fragmentación de hasta masas a la 6, lo que permitió detectar algunos motivos conocidos y relacionados con la reacción de Maillard, que esto indica un avance en la elucidación estructural de los compuestos melanoidínicos del dulce de leche. Presentar el trabajo síntesis de 5-etoximetilfurfural bajo condiciones de química verde. La química verde se define como el diseño de productos y procesos químicos que reduzcan o eliminen el uso y generación de sustancias peligrosas. En el año 1998 se publicaron los 12 principios de la química verde, los cuales guiaron este trabajo. Aquí se muestran algunos y voy a destacar la utilización de materias primas renovables, que nos llevó al concepto de biomasa. La biomasa es una fuente renovable de materias primas, donde los carbohidratos de la biomasa son los más abundantes. Estos pueden ser convertidos en plataformas químicas como el 5-hidroximetilfurfural, que a su vez puede ser convertido en diversas moléculas. Un intermediario clave en la ruta sintética propuesta por nuestro grupo para la síntesis de ácidos grasos de furano bioactivos es el 5-etoximetilfurfural. Por lo tanto, en este trabajo nos propusimos como objetivo estudiar las condiciones para su síntesis y purificación mediante una reacción catalizada por tricloruro de aluminio, utilizando etanol. La metodología de trabajo consistió en colocar los reactivos con el catalizador en un vial de reacción, calentar en el reactor de síntesis Monoway 50 el tiempo y temperatura para cada experimento, y las mezclas de reacción las analizamos por RMM. Vimos que la temperatura influye mucho en la reacción, es decir que a mayor temperatura se produce una mayor compresión del reactivo, pero no necesariamente aumenta el rendimiento del producto.
También es importante el tiempo, a cortos tiempos de reacción, por ejemplo 2 horas en vez de 5 horas, se observa una gran cantidad del dietilacetal, el cual ha sido propuesto en trabajos previos como un intermediario de la reacción de etilificación. También estudiamos la influencia de la cantidad de etanol, y cuando pasamos de 5 mililitros a 2 mililitros por milimol, se ve que aumenta mucho la proporción del ebulinato de etilio. Entonces nos quedamos con la mejor condición, que son 5 horas a 100 grados, utilizando un 10% de catalizador y calentando en monovolt 50. Luego probamos la síntesis a mayor escala, pero esta vez calentando reflujo. Entonces realizamos la reacción y pudimos aislar una gran cantidad del dietilacetal. Entonces, basados en bibliografía, propusimos la hidrólisis para obtener el producto deseado. En estas 2 etapas obtuvimos un rendimiento del 54%. Para que el proceso sea más eficiente, ensayamos realizarlo en condiciones one pot, y en este caso obtuvimos un rendimiento muy similar del 57%. Como conclusiones, fue posible realizar la síntesis y el aislamiento de 5-etoximetilfurfural mediante una metodología verde, con una reacción de alta economía atómica, catalizada por un ácido de Lewis, y con etanol como reactivo y solvente verde. Además utilizamos el monovolt 50 con un gran desempeño, y pudimos obtener el 5-etoximetilfurfural a escala de gramos, con un rendimiento moderado. Olá, eu sou a Carol, essa é a Ana, nós somos alunas de Iniciação Científica da Universidade Luterana do Brasil e vamos apresentar sobre a síntese de sulfonamidas a partir de 2-amino-2-hidroxifenilbenzimidazóis. Os compostos benzazólicos apresentam uma ampla atividade biológica, por isso é interessante o desenvolvimento de novas moléculas dessa família. Os benzimidazóis apresentam elevada estabilidade térmica e fotoquímica, o que confere a eles propriedades físicas e químicas altamente atrativas do ponto de vista sintético e tecnológico. As sulfonamidas também apresentam atividade biológica e estão presentes em vários medicamentos antibióticos utilizados atualmente. Por isso, o nosso trabalho visa a síntese de benzimidazóis com substituintes sulfonamida, especificamente derivados do 2,2-hidroxifenilbenzimidazóis. As reações de toselação para a obtenção das sulfonamidas foram realizadas com base em procedimentos descritos na literatura, utilizando o amino-benzimidazol correspondente, com variações nas posições 4 e 5, com cloreto de paratoleno sulfonila e de clorometano e piridina. As reações foram acompanhadas por cromatografia em camada delgada e os produtos foram caracterizados por ponto de fusão e espectroscopia UV-vis. Os benzimidazóis foram obtidos com rendimento superior a 45%, máximos de absorção entre 336 e 360 nanômetros, coeficiente de absortividade molar acima de 20.000 litros por mol centímetro, fluorescência azul e ponto de fusão de 255 graus Celsius para o 5 e 232 para o 4. As sulfonamidas foram obtidas com rendimentos quantitativos, máximos de absorção entre 336 e 346 nanômetros, coeficiente de absortividade molar de 15.000 litros por mol centímetro, fluorescência verde e pontos de fusão de 270 graus para o 5 e 262 para o 4. Como perspectiva, os compostos serão caracterizados por RNN e avaliados sem interação contra fungos e bactérias. Obrigada pela atención. Hola, mi nombre es Verónica Martínez y les voy a presentar este trabajo que se titula Síntesis de delta-tiolactonas y su evolución como prodroga de inhibidores de metal-o-beta-lactamasas. Nuestro grupo reportó recientemente los heterociclos 2-mercaptometilbistiazolidinas, donde vimos que el grupo tiol interacciona con los iones zinc en el sitio activo de estas enzimas y que esta interacción es fundamental para la unión enzima-inhibidor. Sin embargo, este grupo tiol es un grupo muy reactivo y que se oxida fácilmente a su disulfuro, lo cual representa un problema en cuanto a la estabilidad química y metabólica de estos compuestos. Por esa razón decidimos preparar derivados tiolactonas y derivados tioacetilos como posibles prodrogas de 2-mercaptometilbistiazolidinas. En cuanto a la síntesis de los derivados delta-tiolactonas, a estas las preparamos usando diferentes agentes acoplantes. Cuando usamos HOBT y DCC, a partir de 1A obtuvimos como producto mayoritario la tiolactona 2A, que mantiene la configuración absoluta del producto de partida, y 2 tiolactonas con diferentes configuraciones en los carbonos 2 y carbono 5.
Cuando partimos de 1B, obtuvimos solamente 3A. Cuando usamos como agente acoplante HATU y DIPEA, a partir de 1A obtuvimos solamente la tiolactona 2C, y cuando partimos de 1B, obtuvimos la tiolactona 3A y la tiolactona 3C. A todas les pudimos asignar la configuración absoluta mediante difracción de rayos X, no SRMN y cálculos de FT. Los derivados tiacetilo se prepararon mediante condiciones clásicas de acetilación, usando anhídrido acético y piridina. Elegimos estos 3 compuestos para estudiarle la estabilidad química a diferentes pHs fisiológicos a 37 grados, para ver su estabilidad y si liberaban el producto activo. A pH 1,2 vimos que los compuestos más estables eran el derivado tiacetilo 4 y la tiolactona 2P. A pH 7,4 el derivado más estable fue el tiacetilo 4, que se mantuvo intacto durante las 6 horas de incubación. Por lo tanto, es el que mejor se perfila como candidato a prodroga. Como conclusiones, a partir de 1A y 1B logramos preparar derivados tioésteres como posibles prodrogas. A 3 de ellos se le estudió la estabilidad química a pH 1,2 y 7,4, y el derivado tiacetilo 4 es el que presentó mejor perfil como prodroga. Voy a presentar mi trabajo denominado Estudios para la preparación de derivados delta 4,5-mercaptometilbistiazolidina como potenciales inhibidores de metal-o-beta-lactamasas. La expresión de beta-lactamasas constituye uno de los mecanismos de resistencia a la quimioterapia antibacteriana adquirida por los patógenos, que actualmente pone en jaque la eficacia de los tratamientos para combatir infecciones. Como su nombre lo indica, las beta-lactamasas son enzimas capaces de hidrolizar antibióticos beta-lactámicos, y las metalo-beta-lactamasas en particular son activas frente a penicilinas, cefalosporinas y carbapenems. Una de las estrategias farmacológicas frente a este problema es la coadministración de antibióticos beta-lactámicos e inhibidores de beta-lactamasas. En este sentido se ha visto que derivados como tipo mercaptometilbistiazolidina poseen buena capacidad inhibitoria frente a MBLs de relevancia clínica. En este trabajo, e inspirados en la insaturación que poseen los antibióticos carbapenémicos y cefalosporínicos, se propone la síntesis de derivados de bistiazolidina con una insaturación en la posición 4 del heterociclo, manteniendo el grupo tiol, que es esencial para la interacción con el sitio activo. La oxidación de heterociclos tipo tiazolidina en esta posición se encuentra poco descripta, y hay reportadas 2 condiciones que utilizan DBU y bromotriclorometano o siléteres de trifluorometansulfonato. Esta segunda metodología es efectiva frente a sulfóxidos, pues transcurre mediante un rearreglo de tipo Kummerer, pero como lograr la oxidación selectiva de este tioéter es compleja, se decidieron explorar las primeras condiciones. Esta fue la estrategia planteada para hacerlo. En primer lugar, a partir de la doble condensación de mercaptoacetaldehído y cisteína se obtienen los derivados bicíclicos, pero debido al desafío sintético de trabajar con un grupo tiol lábil, se utilizaron diferentes estrategias para su protección, como la formación de tioacetilos, tioalilos o tiolactonas tricíclicas. Los derivados 3, 4 y 5 fueron sometidos a las condiciones de oxidación en varios intentos, pero en ningún caso se logró obtener el producto de interés, sino dímeros, aductos o incluso material de partida. La ausencia de resultados inspiró entonces la síntesis de heterociclos similares a los utilizados en bibliografía. A partir de cisteína metiléster e isobutiraldehído se logró obtener la tiazolidina 6, que logró ser efectivamente oxidada en la posición de interés. La obtención de este intermediario abre distintas alternativas, como ensayar intercambios en la posición acetálica utilizando diferentes aldehídos, mediante una metodología que fue anteriormente estudiada y optimizada por el grupo. Utilizando, por ejemplo, mercaptoacetaldehído, se podría obtener incluso el derivado bicíclico de interés, y en eso me encuentro trabajando. Mis agradecimientos son a todos mis compañeros del Laboratorio de Química Farmacéutica y a la agencia financiadora de este proyecto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valeria Lucero y les voy a presentar el trabajo titulado Cuando Claisen puede más que Pinner. Observaciones inesperadas en condiciones de hidrólisis de un grupo nitrilo. Soy estudiante de grado y trabajo en el Departamento de Química del Litoral en Paysandú.
Nuestro grupo trabaja con un enfoque de síntesis orientado a la diversidad, combinando cicloadiciones 4+2 con posteriores fototransformaciones para obtener una biblioteca de símiles de productos naturales, como por ejemplo los biciclo 4,10-heptano o norcaranos, a partir de dienos tropolónicos y diferentes dienófilos. Sin embargo, el norcarano 1 no ha sido obtenido por esta vía, por lo que nos planteamos dos estrategias de síntesis simples involucrando la hidrólisis de un grupo nitrilo del norcarano número 2 en medio ácido y en condiciones de esterificación de la reacción de Pinner, obteniendo directamente el norcarano número 1, y en condiciones de hidrólisis básica con un posterior paso de esterificación para acceder al norcarano número 1. Inesperadamente obtuvimos los norcaranos 3 y 4 a partir de la reacción de Pinner y la reacción de hidrólisis en condiciones básicas, respectivamente. Estos norcaranos se obtienen porque ocurre una reacción de retrocleisen donde el sistema tricíclico se rompe por medio de una escisión del resto ciclopentanona, como se puede ver en el mecanismo del esquema 4, planteado para la hidrólisis en medio básico. Como conclusiones pudimos extraer que las condiciones de hidrólisis básica y metanólisis favorecieron la ruptura del enlace carbono-carbono del esqueleto beta-dicetona presente en los norcaranos, vía retrocleisen por sobre la hidrólisis del grupo nitrilo. La tensión angular es clave en el mecanismo de reacción propuesto. Como trabajo a futuro, se propone realizar la hidrólisis en las condiciones básicas planteadas anteriormente, haciendo un paso previo de protección de las cetonas por medio de la formación de acetales, con el fin de evitar la reacción de retrocleisen. Como se ve en el esquema número 5, se parte del norcarano número 2, se hace el paso de protección en medio ácido, formando los acetales, luego se hace la reacción de hidrólisis en medio básico, con un paso final de esterificación alcanzando el norcarano objetivo número 1. Muchas gracias por su atención. En esta oportunidad les voy a presentar la preparación de análogo de la vancomicina y su dimerización para la síntesis de alcaloides bisindólicos, lo que es parte de mi trabajo de postdoctorado con el doctor Ignacio Carrera en el Departamento de Química Orgánica en Facultad de Química. Para introducirlos un poquito, les cuento que los alcaloides de la iboga son un grupo de indoles monoterpénicos que presentan un biciclo del tipo isonucleína y se encuentran en numerosos géneros de la familia de las apocináceas, dentro de los cuales podemos encontrar alcaloides bisindólicos como la boacamina, que es un dímero del tipo iboga-boacinol, o dímeros del tipo iboga-iboga como el compuesto 9, para los cuales se han caracterizado sus actividades biológicas, en el caso de la boacamina, observando que tienen muy buenas actividades antiparasitarias, pero se desconocen las actividades biológicas para los dímeros del tipo iboga-iboga. Por lo que en este trabajo nos propusimos la obtención de análogos semisintéticos a partir de bocancina, boacristina y catarantina como materiales de partida, para realizar el estudio de diferentes estrategias de dimerización para la obtención de una biblioteca de dímeros del tipo iboga-iboga, como el que muestra en la figura, y posteriormente realizar su caracterización biológica como antiparasitarios. Por lo que en este trabajo les presento la obtención de una biblioteca de monómeros precursores y el comienzo del estudio de una estrategia sintética para la obtención de dímeros del tipo iboga-iboga. Por lo que acá les muestro los resultados obtenidos en cuanto a la obtención de diferentes análogos semisintéticos a partir de bocancina, boacristina y catarantina, por reacciones de descarboxilación, obteniendo muy buenos rendimientos para estos casos. Luego reacciones de metilación para obtener el alcohol del indol desprotegido, y posteriormente la reacción de reducción de este grupo alcohol para la obtención de los análogos más simplificados de cada serie. Además se realizó la descarboxilación de la catarantina, obteniendo la descarboxicatarantina con muy buenos resultados, con muy buenos rendimientos, para luego obtener la cloroindolenina de este compuesto con un 40% de rendimiento. A partir de estos análogos se empezó a estudiar reacciones de acoplamiento, para los cuales los primeros ensayos que se realizaron fueron con la N,N-dimetilanilina, utilizando cloruro de hierro como agente acoplante, para los que se obtuvo el compuesto 16 a partir de bocancina con un 20% de rendimiento, y el compuesto 17 con un 40% de rendimiento a partir de la catarantina. Por lo que
concluimos que se lograron obtener análogos semisintéticos a la bocancina, boacristina y catarantina con rendimientos de moderados a buenos, entre un 40 y un 91% de rendimiento, y se lograron además sintetizar dos adductos de la N,N-dimetilanidina a partir de bocancina y catarantina, para los que se continuará trabajando en pos de mejorar sus rendimientos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Laura Posada y voy a presentar la síntesis de versicotíes y ciclopéptidos análogos y su evaluación frente a Trypanosoma brucei y Plasmodium falciparum, parásitos causantes de la tripanosomiasis africana y la malaria respectivamente. Nuestro grupo ha trabajado por mucho tiempo en la síntesis de ciclopéptidos, algunos de los cuales han dado muy buenos resultados en su evaluación frente a estos parásitos. Por otra parte, los versicotíes son ciclopéptidos producidos por el hongo marino Aspergillus versicolor. Tomando en cuenta nuestros antecedentes, nos propusimos su síntesis con la hipótesis de que podrían ser activos frente a Plasmodium o Trypanosoma brucei. Anteriormente he presentado la síntesis de los versicotíes AAD y en esta ocasión voy a presentar los versicotíes E y F. Para la síntesis del péptido lineal precursor, la metodología utilizada fue la síntesis en fase sólida utilizando la resina clorotritilo y la estrategia FMOC. Para formar el enlace peptídico, involucrando la amina del ácido antranílico, la cual está muy desactivada por resonancia, se utilizó oxima-IDIC como agentes acoplantes. Esta metodología permitió llegar al péptido precursor con muy buenos rendimientos. Por otra parte, la ciclación se llevó a cabo en solución y en el caso del versicotíe E se obtuvieron mejores resultados con HATU como agente acoplante. Esta metodología y otras que se muestran aquí se aplicaron a la síntesis de análogos. Se destaca la metodología de ciclación sobre resina estudiada durante la pasantía en la Universidad de Osaka, en la cual se utiliza N-etilcisteína para generar un tioéster a partir del cual el péptido se cicla sobre la resina mediante native chemical ligation. En la evaluación biológica de estos compuestos, los versicotíes A, C y E y F no resultaron activos frente a ninguno de los dos parásitos, pero sí fue activo el versicotíe D frente a Plasmodium y dos ciclopéptidos análogos. Si bien se necesitaría sintetizar más análogos para establecer la relación estructura-actividad, los datos obtenidos nos dan una primera aproximación a los requerimientos estructurales. Por otra parte, se obtuvo un ciclohexapéptido y su precursor lineal, los cuales fueron activos tanto frente a Plasmodium como frente a Trypanosoma. En conclusión, se desarrollaron diferentes metodologías para la obtención de ciclopéptidos naturales y análogos mediante síntesis en fase sólida y ciclación, tanto en solución como en la resina. Se identificaron 3 ciclotetrapéptidos con actividad micromolar frente a Plasmodium, entre los cuales se incluye el versicotíe D, y también se obtuvieron ciclohexapéptidos activos. Los agradecimientos a las agencias financiadoras y a todos. Hola, voy a presentarles los avances del trabajo titulado Síntesis de derivados de furoxano vía reacciones multicomponente verdes y su efecto antiproliferativo en células tumorales. Mi nombre es Mariana Ingol y este es el equipo con quien trabajo. Dado que el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, hemos venido trabajando en los últimos años en el desarrollo de compuestos derivados de furoxano como liberadores de óxido nítrico que han tenido una actividad antiproliferativa interesante. Como estrategia sintética utilizamos las reacciones multicomponente. En este trabajo se describe el estudio de la reacción de UBI y de GBB en condiciones ambientalmente amigables, utilizando disolventes verdes, catalizadores adecuados y como método de calentamiento eficiente el reactor Monoway 50. Así como también les mostraré la actividad antiproliferativa in vitro de los compuestos obtenidos frente a la línea celular humana de cáncer T24, además de su selectividad con respecto a células no tumorales y su capacidad de liberar óxido nítrico en el medio celular. En primer lugar, la reacción de UGI utilizamos una estrategia de 2 pasos, en donde en primer lugar es la UGI en sí misma, en donde se obtuvieron los compuestos deseados con rendimientos de moderados a excelentes, luego una segunda etapa donde se acopló el grupo furoxano al compuesto de UGI obtenido previamente, se obtuvieron 3 compuestos con rendimientos
de bajos a buenos, utilizando siempre condiciones amigables con el medio ambiente. Luego se obtuvieron los derivados de la reacción GBB, en donde ya previamente se había acoplado el grupo furoxano a uno de los componentes que se utilizaron, del aldehído. Se llevó a cabo la reacción en condiciones amigables con el medio ambiente, obteniéndose rendimientos de bajos a moderados. Luego, con los compuestos obtenidos, se estudió la actividad antiproliferativa en T24, en células T24, en donde se obtuvieron IC50 interesantes. Y también se estudió la selectividad con respecto a células HACAT no tumorales, en donde se vio, resaltan el compuesto 6B y 8B, con una interesante selectividad. Se vio que todos los compuestos son capaces de liberar óxido nítrico al medio, en particular los UGI liberan más cantidad que los GBB. Actualmente estamos trabajando en nuevos compuestos, cambiando los sustituyentes para así obtener una biblioteca más diversa, y también estudiando su actividad antitumoral en nuevas líneas celulares. Eso es todo, muchas gracias. Soy Pierina Chavapietra del Laboratorio de Síntesis Orgánicas del DQO y hoy les voy a hablar de mi posgrado. Para comenzar, los nucleósidos son parte de muchos procesos biológicos y aparte son bloques de construcción de la síntesis de ADN y ARN, y eso hace que sean un punto de partida para el diseño de fármacos. Ya hay más de 30 análogos de nucleósidos que han demostrado su actividad antiviral y antitumoral, entre otras. Los análogos de nucleósidos pueden tener una modificación en el carbohidrato o en la base nitrogenada. En nuestro caso, la modificación va a ser en el carbohidrato, más específicamente en el oxígeno, que es cambiado por un heteroátomo. En este caso va a ser el nitrógeno, y aquí llegamos a la molécula objetivo, que es asa de ribosa, que tiene mucho interés su síntesis, porque ya se ha visto que hay nucleósidos que la contienen en su estructura, que han demostrado ser antitumorales y antivirales. Comenzando con la ruta, el primer paso es la formación del diol a partir del bromobenceno por una tolueno oxigenasa que expresa un microorganismo recombinante. El segundo paso es la formación del acetónido. La formación del epóxido viene después, por el lado opuesto al acetónido, y la apertura del mismo. Luego viene una deshalogenación para llegar al compuesto 6, y una reacción con tricloroacetonitrilo para dar el compuesto 7. Luego viene la reacción de Overman. Aquí me voy a detener un poquito, porque esta reacción es clave en nuestra síntesis. El mecanismo es un rearreglo concertado, donde el ciclo se une al nitrógeno, y este nitrógeno va a ser el que luego va a ser parte de la aminoazúcar. Luego sigue la reacción de ozonólisis para dar el compuesto 9, la reacción con periodato para dar el compuesto 10, y por último 2 desprotecciones para dar la asa de ribosa. Como conclusiones y trabajo futuro, se debe seguir estudiando la reacción de Overman, optimizarla y avanzar en los pasos siguientes de la ruta para obtener asa de ribosa. Agradecimientos. Hola a todos, mi nombre es Andrés López y quiero presentarles brevemente nuestros resultados del trabajo que se titula Estudio metabolómico comparativo basado en RMN del parénquima pulmonar de pacientes con COVID-19, tuberculosis y otras neumonías. Las infecciones respiratorias representan una amenaza global para la salud humana, principalmente debido a la facilidad con que sus patógenos causantes se propagan por el aire. La aparición del SARS-CoV-2 a finales del 2019 y la consiguiente pandemia mundial hacen de este coronavirus uno de los patógenos respiratorios más importantes. Como resultado, la comunidad científica ha dedicado esfuerzos para comprender todos los aspectos de la enfermedad y su agente viral causante. Dado que hasta ahora es bien aceptado que el COVID-19 es una enfermedad sistémica, varios estudios han empleado enfoques metabolómicos para comprender mejor su impacto en diferentes órganos. En este trabajo comparamos el metaboloma del parénquima pulmonar de pacientes que padecen COVID-19, tuberculosis y otras neumonías, utilizando metabolómica no dirigida basada en RMN. Para ello se contaba con 8 biopsias de COVID, 8 de tuberculosis y 7 neumonías, las cuales fueron homogeneizadas y extraídas con cloroformo, agua y metanol.
Luego la fase acuosa fue liofilizada y retomada en buffer pH 7,4. Posteriormente se obtuvieron espectros de protón con supresión de agua a 500 MHz. Una vez que los datos fueron preprocesados, se realizó un análisis de componente principal donde se ve claramente que los pacientes con COVID se diferencian de aquellos con tuberculosis y otras neumonías. De este modo, procedimos a realizar un análisis comparativo par a par por OPLS y pudimos observar al ver los gráficos de valores de carga que los metabolitos glicina, metionina, alanina, valina e isoleucina están aumentados en los tejidos infectados con COVID, mientras que la colina, betaína y lactato están correlacionados con los pacientes con tuberculosis y otras neumonías. Posteriormente decidimos realizar una comparación de media para los metabolitos de interés, tomando en cuenta su porcentaje del total del área, obteniéndose diferencias significativas para los aminoácidos evaluados, la colina y la betaína. Como se mencionó anteriormente, se observan niveles aumentados de aminoácidos en las muestras de COVID, pudiendo estar esto relacionado con la proteólisis por una infección de este patógeno. Los niveles elevados de lactato y betaína en tejido infectado con tuberculosis podría estar relacionado a los requerimientos energéticos para el crecimiento de este patógeno, y los niveles disminuidos de colina y sus derivados en tejidos infectados por COVID, particularmente en los casos más graves, siendo esto concordante con lo reportado por el metaboloma sérico, y pudiendo estar asociado a la actividad de los macrófagos que median la respuesta inmune. Nuestros resultados, al comparar las infecciones de COVID con otras enfermedades respiratorias, fueron consistentes con lo reportado, y si bien existen numerosos estudios metabolómicos en el área, hasta donde sabemos, este es uno de los primeros trabajos realizados sobre el parénquima pulmonar. Restándome ya solamente agradecer a las instituciones financiadoras, a la doctora Pilar Moreno y al doctor Gonzalo Moratorio, y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Hola, soy Ignacio Míguez y les voy a presentar mi trabajo sobre la diferenciación de dos variedades de mandarina mediante el uso de espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, o más conocida como FTIR. Para la verificación del origen botánico de frutas se requieren métodos más rápidos y económicos que se pueden realizar tanto en el laboratorio como directamente en condiciones de campo. La espectroscopía IR es una técnica no destructiva que requiere poca preparación de muestra y no implica el uso de instalaciones de laboratorio especializadas. En este trabajo se seleccionaron dos variedades de mandarina, la B475, que tiene un sabor superior y es muy valorada por los consumidores, y M16, que se caracteriza por un sabor más ácido y es menos aceptada. 10 mandarinas enteras de cada variedad fueron congeladas y liofilizadas. Las muestras fueron molidas usando un molino de corte y uno de bolas para obtener un tamaño de partícula fino y homogéneo. Luego se pusieron aproximadamente 40 miligramos de mandarina sobre el cristal del FTIR y se comprimió con una fuerza constante de 100 newton. En total se analizaron 87 réplicas correspondientes a B475 y 98 correspondientes a M16. Para cada réplica se hicieron 6 escaneos y los espectros se pasaron a unidades de absorbancia. Para el procesamiento de datos espectrales y el análisis estadístico se utilizó el software Simca. En la figura se ven los espectros de las variedades que se caracterizan por presentar bandas de estiramiento entre los números de onda allí señalados. Las principales diferencias entre las dos variedades se ven en 1722 y en 1226 centímetros a la -1, lo que se asocia con la presencia de ácidos carboxílicos. Y por otro lado, en 1054 y 998 centímetros a la -1, lo que es característico de los modos de estiramiento y flexión en azúcares. Se usó el análisis de componentes principales para evaluar el agrupamiento inicial de las muestras y la calidad de los datos. Los valores de ajuste y predictibilidad son próximos a 1, por lo que los datos son representativos de las muestras y de su agrupamiento. El conjunto de datos completo de cada variedad se dividió aleatoriamente en un conjunto de entrenamiento, que representaba 2/3 del total de la muestra, y un conjunto de prueba, que era el tercio restante. Con el conjunto de entrenamiento se realizó el análisis discriminante de proyecciones ortogonales a estructuras latentes con validación cruzada para construir el modelo estadístico discriminativo. Aquí podemos ver que este método supervisado permitió la correcta clasificación de las muestras. Finalmente, el modelo fue validado externamente usando los datos de prueba y se puede ver que el modelo pudo predecir correctamente la variedad de mandarina, logrando una tasa de clasificación correcta del 100%. Como conclusión podemos decir que este tipo de métodos donde se combina FTIR con estadística multivariada es útil para identificar y prevenir prácticas fraudulentas en el comercio de cítricos, y este enfoque se puede usar como una preselección rápida para identificar muestras sospechosas antes de comprometerse al análisis confirmatorio con técnicas metabolómicas más sofisticadas y lentas.
Buenos días a todos, mi nombre es Lucía Bargali y el día de hoy les vengo a presentar el trabajo titulado Aplicación de la quimiometría basada en RMN al estudio de cambios en el metaboloma sérico luego del trasplante hepático. El objetivo es estudiar las variaciones metabólicas en pacientes con patologías hepáticas de origen autoinmune durante los estadios pre y post-trasplante y la posterior identificación de biomarcadores de estos estadios que puedan ser de utilidad clínica utilizando métodos quimiométricos basados en RMN. Nos centramos en estas patologías debido a que son enfermedades crónicas graves, cuyo diagnóstico implica una gran batería de estudios, algunos muy invasivos, y los cuales no siempre son de utilidad porque son enfermedades que pueden presentarse de forma asintomática durante muchos años y cuando aparecen los síntomas, el estado del paciente ya es muy grave y requiere como última opción terapéutica el trasplante. Para acceder a estos pacientes, contamos con la colaboración del Programa Nacional de Trasplante Hepático y el diseño experimental comenzó con la clasificación de los mismos que cumplían con los criterios de inclusión de los más de 6.000 pacientes del servicio. Realizamos la convocatoria para hacer la extracción de las muestras post-trasplante y estas, juntas con las muestras de la seroteca, que son las muestras previas al trasplante, fueron acondicionadas para ser transportadas a Paysandú, donde se realizó la adquisición de los datos en el RMN 500 MHz y luego fueron procesados utilizando el software Metrenova y el análisis estadístico multivariado lo realizamos con el paquete PLC Toolbox de MATLAB para finalmente hacer la interpretación biológica de los metabolitos hallados. Realizamos dos tipos de análisis estadísticos multivariados, primero uno no supervisado, que es el análisis de componentes principales o PCA, el cual nos permite encontrar separación de clases sin tener en cuenta la clasificación de los datos. Y por otro lado hicimos uno supervisado, como el OPLS, el cual sí utiliza la información de la clasificación de estas muestras para encontrar separaciones. Como podemos ver, tanto el PCA como el OPLS nos muestran una clara separación entre ambas clases, por lo cual existen metabolitos que nos permiten diferenciarlas. Para evaluar cuáles son estos metabolitos es que construimos los gráficos de valores de cargas. Haciendo un zoom podemos observar que los metabolitos que están hacia arriba son los que aportan más a la diferenciación de una de las clases y los que están hacia abajo son los que aportan más a la otra. Finalmente podemos concluir que se observa una clara separación de las clases, que se identifican metabolitos como lactato, aminoácidos, glucosas y derivados del metabolismo, tanto de las proteínas como de la glucosa, como los que están mayormente en las muestras pre-trasplante, lo cual está relacionado con el estado crítico de estos pacientes, en especial el lactato, que puede llegar a ser un buen predictor del beneficio y el pronóstico del trasplante. Y en caso de las muestras post-trasplante encontramos la colina, que es un metabolito de buen pronóstico, y una gran cantidad de lípidos, lo cual denota un relajamiento en las restricciones dietarias de estos pacientes. En suma, estos resultados podrían ser una herramienta útil de prognosis para los hepatólogos y nutricionistas de estos pacientes. Muchas gracias a todos por su atención. Hola, mi nombre es Santiago y les voy a presentar el trabajo Cannabis más allá del THC y el CBD. El cannabis es una planta que produce centenares de compuestos, destacándose los cannabinoides. Son el THC y el CBD los más abundantes y estudiados por sus diversas aplicaciones farmacológicas. No obstante, otros metabolitos pueden influenciar su bioactividad. En ciertas circunstancias, la combinación con otros cannabinoides puede ser más efectiva del cannabinoide principal por sí solo. A su vez, la combinación con terpenos puede presentar efectos no logrados por separado. De esta forma, los efectos en sistemas biológicos pueden ser diferentes en función del quimiotipo utilizado. Caracterizar químicamente las variedades de cannabis, más allá de su contenido de THC y CBD, resulta fundamental para un uso correcto y seguro. Como objetivo general nos planteamos caracterizar dos variedades de cannabis con diferentes aplicaciones. Una alta en THC, la variedad A, y otra alta en CBD, la variedad B. Para lograrlo nos planteamos tres partes. Determinar el contenido de 14 cannabinoides principales en extractos mediante cromatografía líquida con detección por arreglo de diodos. Por otra parte, la obtención del aceite esencial mediante destilación, extracción simultánea y análisis del perfil de terpeno mediante cromatografía gaseosa acoplado a espectrometría de masas. Y por último, un enfoque metabolómico que consiste en el estudio de los perfiles completos mediante RMN y análisis estadístico multivariado. Esto permite ver si hay diferencias en los mismos, teniendo en cuenta el perfil completo y no un grupo pequeño de analíticos, y orientar la búsqueda a los principales responsables de la variación encontrada. En este caso se analizaron 60 muestras en 3 cosechas diferentes y se obtuvieron extractos orgánicos y acuosos. En cuanto a los resultados, el contenido de cannabinoides resultó en una alta predominancia del cannabinoide principal en su forma ácida, que es como se encuentra en la planta. Entrando en detalle, podemos ver que las variedades varían ligeramente en la composición del resto de los cannabinoides menores.
Los perfiles de terpenos mostraron ser diferentes tanto en composición como en contenido relativo, y su componente mayoritario varía en ambas variedades. Por último, se realizaron 2 análisis estadísticos. Aquí mostramos los resultados para los extractos orgánicos. El análisis por componentes principales, que arrojó una marcada diferencia entre las variedades A y B, a la izquierda de la pantalla, y por otro lado el análisis del PLS, que busca mostrar la mayor varianza para 2 clases diferentes, en este caso las variedades, y fue coherente con el análisis de PCA. Como resultado interesante, podemos ver que la cosecha 3 de la variedad B, marcada en bordeaux, presenta mayor dispersión y se separan las otras 2 variedades B. Como dato anecdótico, estas variedades presentaron una infección con un hongo. Como conclusión, podemos decir que se obtuvieron los perfiles claramente diferenciados de los cannabinoides, fue posible determinar el perfil de terpenos, y el análisis metabolómico arrojó resultados que muestran una diferencia entre las variedades. Como perspectiva, continuar con la búsqueda de metabolitos. Muchas gracias.